Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 24 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a la sesión, le hago el recordatorio de estar reforzando sus conocimientos en base a las actividades de aprendizaje que se van dejando en cada una de las sesiones. Es importante que usted lo realice, ya que esto permitirá en un momento dado usted reforzar los conocimientos. Asimismo, también su cuaderno de notas para efectos de la misma indicación anteriormente mencionada. Y bueno, para recordar un tanto lo que hicimos la sesión anterior, usted recordará que empezamos a ver el tema de proyectos de inversión, la gran importancia que tienen dentro de las finanzas, los proyectos de inversión y dentro también de las mismas empresas, porque esto va a permitir en un momento dado evaluar de una manera paulatina cada una de las etapas que vayan surgiendo dentro del mismo proyecto que esté realizando la empresa. Recuerde que las etapas están más que definidas como un estudio de mercado, un estudio técnico, un análisis financiero y una evaluación económica. Cada una va a estar dependiendo de la siguiente o con antelación de la etapa, con el objetivo de irla conjugando y esto permita la toma de decisiones correspondiente. Los proyectos de inversión tienen gran relevancia para efectos de las decisiones de expansión. No pierda usted de vista este comentario que le acabo de hacer notar, porque la expansión va a ser fundamental para el crecimiento de su propio negocio. Los proyectos de inversión permitirán apoyar y ayudar en ese sentido. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta sesión? En primera instancia, habrá aprendido el cálculo para determinar la tasa interna de retorno y la gran importancia que tiene consigo en la evaluación de los proyectos de inversión. Usted recordará que vimos un momento dado la parte de los métodos para poder evaluar un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque estos métodos nos van a permitir tomar decisiones. Cada uno de ellos, así como vimos en la importancia del valor actual neto, de descontar los flujos de efectivo a una tasa de descuento que ya la conocemos como el costo de capital promedio ponderado, esto permitirá en gran relevancia que los proyectos que se estén llevando a cabo sean de una manera bien definidos, bien medibles, bien cuantificables y obviamente los resultados que arroje al respecto va a ser de una manera satisfactoria para la expansión del negocio. En esta clase en esta sesión vamos a ver tasa interna de retorno. La tasa de retorno nos va a permitir conocer el retorno del dinero de la inversión que están realizando los accionistas. Y asimismo, de una manera introductoria, aprenderá el concepto de el índice de rentabilidad, que nos va a permitir en un momento dado conocer cuál es la rentabilidad que nos está dejando el negocio de manera porcentual y la toma de decisiones correspondiente. Obviamente, lo invito a que en un momento dado vaya alternando, vaya vislumbrando cada uno de estos modelos de evaluación financiera, porque eso le va a permitir a usted tomar decisiones al respecto. Y bien, si puede llevarlos todos a cabo, va a ser de una manera considerable, porque eso va a permitir hacer de una u otra forma el análisis conforme a diferentes variables que usted está midiendo conforme a los estados financieros. Recuerde que la información financiera es la punta de la lanza para poder determinar y empezar a realizar la evaluación correspondiente. Esta información financiera, usted recuerde la que estamos hablando de las proyecciones que se hagan en un momento dado a futuro. Proyecciones por medio de las premisas que un momento dado la empresa está considerando en cada uno de los rubros que componen desde un balance general, un estado de resultados y un flujo de efectivo. En proyectos de inversión tiene mucha relevancia el tema del flujo de efectivo, porque va a ser en un momento dado determinar las partidas de ingreso y las de egreso. Y obviamente contar con el saldo final. Recuerde que los estados financieros, las proyecciones que realizamos, o como le conocemos estados financieros pro forma, van a ser de cierta forma un estado que se va a estar apegando a la realidad del mismo proyecto. ¿Con qué objetivo? A menos de conocer de cierta forma, de una manera paulatina, la rentabilidad del mismo. Como bien le he mencionado, y vale la pena recalcarlo, es que el objetivo de esta situación es que no nos quedemos con la incógnita de decir lo hubiéramos llevado a cabo o no lo hubiéramos llevado a cabo, es decir, el estudio de factibilidad. Bajo esa premisa, mejor decir, bueno, lo tenemos un momento dado en papel, podemos tomar decisiones al respecto, de llevarlo a cabo, o si no, retratarnos. Pero también considere algo muy importante, que ese tipo de métodos de evaluación va a permitir el aspecto de no conseguir el fracaso pertinente. Nos podemos dar cuenta de que el proyecto de inversión no es tan viable
antes de llevarlo consigo. Entonces, bajo esta premisa, es de vital importancia que la información financiera que usted esté realizando, las proyecciones paulatinamente, sean considerables para efectos del mismo proyecto. Porque esto, la factibilidad, recuerde que la factibilidad va a ser el origen del éxito de su proyecto de inversión. Muy bien. Entremos a nuestro tema, que es tasa interna de retorno, que comúnmente la conocemos como TIR. Y nos dice lo siguiente, dice, esta se define como aquella tasa que descuenta el valor de los futuros ingresos netos esperados, igualándolos con el desembolso inicial de la inversión. Matemáticamente esta definición es equivalente a decir que la TIR es aquella tasa que iguala al VAN a cero. Mire, vamos a verlo antes de entrar con la fórmula, vamos a verlo desde este punto de vista y le voy a pedir que me acompañe al pizarrón. Usted recordará que para efectos del VAN, teníamos en cada uno de los años los flujos correspondientes, ¿sí? ¿Sí? Y en el año cero tenemos la inversión inicial. Y usted también recordará que lo que hacíamos en un momento dado es por medio de una tasa de descuento que la conocemos como el costo de capital promedio ponderado, ¿verdad? Para irnos familiarizando con los temas antes aprendidos. Esta tasa nos va a ayudar en un momento dado a descontar los flujos paulatinamente llegando al año cero. Y la suma de esos flujos, ¿sí? Para efectos de calcular el VAN, hacíamos que la sumatoria de los flujos descontados a una tasa menos la inversión inicial nos daba el valor actual neto, ¿sí? Para que entiendamos el concepto de la tasa interna de retorno, va a ser lo siguiente. Esta tasa en un momento dado va a igualar al VAN. Es decir, nosotros lo que vamos a tener, siguiendo con la línea de tiempo, ¿sí? También vamos a tener nuestra inversión inicial. ¿Sí? Y los flujos correspondientes en cada año. ¿Cuál es el objetivo de la TIR? Bueno, aquí hay una gran diferencia cuando determinábamos el VAN. Aquí en la TIR, la tasa de descuento, ¿sí? Va a ser la TIR. Es decir, no va a ser el costo de capital promedio ponderado, va a ser la tasa interna de retorno. ¿Con qué objetivo? Con lo siguiente, con un momento dado llegar a decir que la suma de los flujos descontados a una tasa interna de retorno menos la inversión inicial, tengo que llegar a cero, ¿sí? Repito, la sumatoria de los flujos descontados a una tasa interna de retorno menos la inversión inicial, tengo que llegar a cero. ¿Por qué tengo que igualar a cero? Porque en el momento que yo iguale a cero, estoy situándome en este punto del gráfico, ¿sí? En el año cero. En ese momento me estoy situando y estoy conociendo cuál va a ser la tasa. Hay que recordar un poquito lo que nos decía el concepto. Esta tasa va a ser la tasa con la tasa intrínseca, ¿sí?, que va a tener el proyecto, con la que nació. ¿Por qué? Porque va a ser la parte de la rentabilidad, ¿sí? Esta tasa me va a permitir conocer cómo voy a retornar mis flujos, obviamente mis erogaciones, y en un momento dado qué tan rentable va a ser para efectos de la toma de decisiones. Es por eso que nos dice lo siguiente: esta se define como aquella tasa que descuenta el valor de los futuros ingresos. Aquí está, ¿sí?
aquí están los futuros ingresos, ¿sí? Es el flujo de cada uno de los años. En este caso lo estoy poniendo a los 4 años. Dice los futuros ingresos netos esperados, igualándolos con el desembolso inicial. Aquí se encuentra el desembolso inicial, ¿sí? La inversión inicial, y matemáticamente esta definición es equivalente a decir que la TIR es aquella tasa que iguala al BAN, ¿sí? Lo estoy igualando. Con el simple hecho de conocer la tasa interna de retorno, estoy igualando al BAN, porque el BAN, usted recordará que se calcula en el año 0. Es el valor actual, es decir, cuánto vale al día de hoy. Entonces estoy igualando mi tasa interna de retorno, la sumatoria de los flujos menos la inversión inicial a 0, lo estoy igualando al BAN, ¿sí? En este momento ya conocemos qué es lo que está sucediendo con el proyecto. Si un momento es redituable, es rentable, se puede llevar a cabo o se tiene que hacer replanteamiento. Recuerde que este tipo de métodos que estamos aprendiendo y que vamos a aprender en las siguientes sesiones es para efectos de reforzar, ¿sí?, la viabilidad y factibilidad de los mismos. Tome en consideración que si un momento no existe la factibilidad por medio de los resultados que arroja, no quiere decir que se tenga que ir directamente al desecho el proyecto. Recuerde hacer un replanteamiento que permita en un momento dado tomar otras decisiones, otras políticas, otras estrategias, y en base a eso le va a permitir a usted tener una viabilidad. Puede ser que en el proceso haya cometido alguna injerencia no adecuada y en un momento dado usted, detectando este punto de vista, tome cartas al asunto y por ese pequeño detalle se convierta en factible el proyecto. Entonces haga replanteamientos, transmítalo, en un momento dado divúlguelo con sus colaboradores más cercanos para que esto se vuelva enriquecedor, ¿sí? Si usted ve, o bien si usted observa en la fórmula, es lo que en un momento dado le acabo de comentar hace un momento, y de hecho la voy a poner en el pintarrón para que nos la vayamos un poquito familiarizando con ella, porque eso nos va a permitir resolver algunos casos prácticos. Nos dice que es la inversión inicial. Recuerde que la inversión inicial es negativa, ¿sí?, porque es un desembolso de dinero, más los flujos que van descontados con una tasa interna de retorno. Va a ser obviamente su sumatoria, como hace rato lo comenté, los flujos paulatinamente hasta el flujo N, sea los flujos que usted esté determinando. Y esto obviamente nos tiene que igualar al valor actual neto, ¿sí?, llegar a 0. Eso nos va a permitir un momento conocer. Ahora bien, también recuerde mucho el tema de los exponentes. Recuerde que el tema de los exponentes depende de los flujos, es porque se está dando en el año correspondiente. Si estamos hablando del flujo número 1, para poderlo descontar y traerlo al año 0, tan solo aplico un solo periodo, ¿sí? Para efectos del flujo del año 2, lo estoy elevando a la 2 porque tengo que descontar 2 periodos para llegar al año 0. Y así sucesivamente. Si tuviera aquí, o mejor dicho, como estamos observando, el año 3, tendría que elevarlo a la 3 porque estoy descontando 3 periodos. Y por último, el año 4 estaría elevado a la 4 porque tengo que descontar 1, 2, 3, 4 periodos, ¿sí? En base a los flujos en los años correspondientes, se va a estar elevando el exponente respectivo. Entonces, ustedes pueden observar que con esta fórmula vamos a poder determinar esa tasa que es de vital importancia en la toma de decisiones, porque es con la que yo voy a retornar la inversión, o mejor dicho, el proyecto va a retornar la inversión, y que de cierta forma está intrínseca, es decir, vive dentro del mismo proyecto. También se simboliza de la siguiente forma. Me gustaría también en un momento dado que lo viéramos, lo voy a hacer mención, dice que es la inversión inicial, ¿sí?, es igual a la sumatoria de los flujos de efectivo descontando a una tasa interna de retorno. Cuando la sumatoria estamos hablando de n periodos
y que cada periodo se va descontando de manera individual paulatinamente. Es lo mismo que se menciona en la fórmula de arriba, tan solo está un tanto compacta porque nos está diciendo que la sumatoria de los flujos debe de igualar a la inversión inicial, y al igualarla estamos hablando que está ubicado en el año 0. De hecho, nos lo menciona abajo de la fórmula, dice, como podemos observar, en las expresiones anteriores se observa que la TIR es la tasa de interés que satisface la ecuación que iguala el VAN a 0 o que iguala el valor presente del flujo de efectivo futuro al desembolso inicial de la inversión. ¿Sí? En un momento dado, repito, la sumatoria de los flujos aminorados con la inversión inicial tiene que igualar a 0, eso implica igualar al valor actual neto. Fíjense la gran interrelación que existe entre los métodos. Los métodos van a estar interrelacionándose en un momento dado, depende de cómo se van dando las condiciones del proyecto de inversión, pero es muy enriquecedor porque eso permite tener varios métodos que estén evaluándose, ¿sí? Que estén poniendo a prueba las proyecciones que realizamos por medio de la información financiera, y eso va a permitirme todo decir, bueno, a lo mejor por medio del VAN tenemos este dato, por medio de la TIR tenemos este dato, y así sucesivamente como vamos determinando los demás métodos de evaluación. Asimismo, también la tasa de descuento no hay que perderla de vista, es con la que un momento dado abre. Como una vez le comenté, es la parte, el alma o el corazón del proyecto, esa tasa de descuento, porque en base a esa vamos a poder aplicar otros modelos y aparte nos va a ayudar como una tasa de comparación y también nos va a permitir conocer cuál va a ser la tasa mínima requerida. El costo de capital promedio ponderado va a ser lo mínimo. En este caso con la TIR, pues nos va a permitir poderla comparar y lo vamos a ver, de hecho, en las diapositivas siguientes. En la diapositiva que usted está observando dice lo siguiente: esto quiere decir que la TIR es una medida de rentabilidad periódica de la inversión. ¿Por qué periódica? Porque depende de los años a los cuales se esté proyectando. No quiere decir que toda su vida, si un momento dado le sale una TIR del 15%, por poner algún ejemplo, no quiere decir que toda la vida el proyecto de inversión va a tener una tasa de rendimiento, de rentabilidad, de retorno de la inversión, si lo queremos ver desde este punto de vista, del 15%. Usted está determinando la tasa, depende del periodo al cual se esté evaluando. Usted obviamente, en el momento que usted termine esa proyección y ya esté implementado el proyecto mismo, también se puede dar otra proyección a otros años más. Entonces ahí hay que determinar otra TIR y así sucesivamente. Es por eso que hago mención que es una tasa o una medida de rentabilidad periódica de la inversión. Repito, no quiere decir que abarque todo el tiempo que usted esté vivo su proyecto. A diferencia del VAN, no mide esta en términos absolutos, sino lo hace en términos relativos, al indicar, en principio, cuál es el porcentaje de rentabilidad que se obtiene por cada moneda invertida en el proyecto. ¿Sí? Eso es importante. Muchas veces, o la mayoría de las ocasiones, usted cuando está realizando una inversión, la primera pregunta es decir, ¿cuánto me va a dejar el negocio? Para poder saber si entro al mismo o mejor busco otras opciones. La TIR va a ser ese punto de partida. ¿Sí? La TIR va en un momento dado a identificar qué tan viable es que yo pueda ingresar como inversionista accionista dentro del proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque me va a permitir compararlo contra otra gama de productos de inversión que yo tenga a la mano. ¿Sí? Si yo observo que la tasa no es muy equiparable, no es muy atractiva en base a los productos financieros que me pueda brindar una institución financiera, ahí estoy haciendo la parte de la comparación. Entonces digo, bueno, ¿para qué llevarlo? ¿Para qué adjudicarlo? Mejor voy a la institución, hago la inversión respectiva, ya sé cuánto voy a tener rendimiento y me evito muchos problemas porque aquí hay algo muy importante, el tema del riesgo. A pesar de que con el costo de capital promedio ponderado tenemos intrínsecamente el riesgo puede ser latente, puede ir creciendo en un momento dado, porque recuerde que es un tema periódico. ¿Sí? Usted puede ir a una institución, invierte
ya sabe qué día va a liquidar su pagaré, y aquí en este caso estamos hablando de años, y después de ahí no sabemos qué tanta rentabilidad pueda dar en los años siguientes. Entonces, obviamente, recuerde, a mayor rendimiento, mayor riesgo. Aquí es donde aplica esta premisa, para que un momento dado usted tenga identificable las cuestiones al respecto. Después dice, el calificativo de interna se debe a que es la tasa implícita del proyecto y constituye la incógnita a resolver, pues como veremos debe calcularse a partir de un procedimiento de prueba por ensayo y error, es decir, por interpolación, como lo mostraremos más adelante. Cuando un momento calculamos la tasa interna de retorno, como bien le acabo de comentar, es una metodología de interpolación, es decir, le llamamos muchas veces un método de tanteo, ir conociendo de manera tentativa la tasa por la cual estamos en un momento dado proyectando o conociendo la tasa interna de retorno. Es un tanto laborioso porque el objetivo es que esa tasa interna de retorno tiene que igualar a la inversión inicial, es decir, la sumatoria de los flujos menos la inversión tiene que llegar a cero. Entonces tenemos que ir tanteando con diferentes tasas, cuantas, las que sean necesarias. ¿Qué criterios vamos a tomar? Los vamos a ver más adelante, pero sí le quiero hacer mención que el aspecto de la interpolación es un tema de ensayo y error, ¿sí? Se nos ocurre ir descontando los flujos a una tasa del 10%, ya cuando subamos los flujos y le aminoramos la inversión inicial, si no llegamos a cero, pues tenemos que empezar a ver si subimos o bajamos la tasa correspondiente con la que estamos descontando, porque es una tasa que nosotros estamos emitiendo de manera arbitraria, ¿sí? Porque tenemos que encontrar esa igualación de la TIR con el VAN, con el valor actual neto. También existen unas reglas al respecto. La regla que nos va a permitir dar el criterio suficiente para determinar la viabilidad del mismo. Y dice lo siguiente: debido a que la TIR es una medida de rentabilidad relativa a la inversión, para saber si un proyecto debe ser elegido o no, la confrontaremos con la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del capital. Dice cómo estamos aquí un momento ya comparando nuestros modelos. Ya podemos comparar la tasa interna de retorno contra el costo de capital promedio ponderado, o como le mencionamos aquí, el costo de oportunidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto que acabo de mencionar? Mire, el costo de capital promedio ponderado, como bien lo recuerda, es una tasa de comparación, es una tasa que va a permitir tomar decisiones al respecto. Y eso va a permitir, en un momento dado, ser el eje del proyecto de inversión. Entonces, dice, tenemos que comparar la TIR contra el costo de capital promedio ponderado. Ahí está nuestra primera comparación, de empezar a ver y tomar decisiones al respecto. Lo voy a leer otra vez, el último renglón dice, la confrontaremos con la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del capital. Este costo de oportunidad, como bien le comenté, es una tasa mínima requerida, ¿sí? Es una tasa de descuento y una tasa comparativa. ¿Comparativa con quién? Ahora sí vamos a hacer la comparación con la tasa interna de retorno. Cuando un momento dado decimos que es la tasa mínima requerida, ¿sí? Es decir, si nos arroja obviamente un costo de capital promedio ponderado del 15%, ¿qué le parece? 15%. Esto es lo mínimo que están solicitando los inversionistas, ¿sí? Es decir, yo llego, invierto 100,000 pesos en un proyecto de inversión. Después de haber hecho la evaluación, me doy cuenta que el analista dice, bueno, la tasa mínima que nosotros ofrecemos es del 15%.
yo ya tomaré decisiones al respecto como inversionista. Como hace un momento le comenté, puedo voltearme a ver las instituciones banqueras y ver qué instrumento me puede ofrecer más del 15% de interés ganado, aunado al tema del riesgo. Si yo observo que las tasas están muy por debajo del 15%, digo, perfecto, eso es lo mínimo que yo espero por haber invertido. Pero aquí, ¿cuál es la gran ventaja? Que la TIR realmente va a ser la tasa, ¿sí? La tasa del proyecto. Es decir, cuando determinamos esta tasa porcentual, va a ser la tasa del proyecto, la tasa de rendimiento. Por ende, obviamente se espera, y eso es más que obvio, que la TIR esté por arriba del costo de capital promedio ponderado. Es por eso que yo hago mención en la misma diapositiva y comento lo siguiente. Fíjese bien, es el abanico de oportunidades para la toma de decisión. Hay 3 escenarios y en cada uno de ellos digo lo siguiente. Dice, si la TIR es mayor a K, ¿sí? Ahorita vamos a decir que es K, se acepta. Si la TIR es menor a K, se rechaza. Y si la TIR es igual a K, ¿sí? El proyecto tiene opciones. ¿Sí? Como de manera interrogativa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hace un momento, retomando un poco el ejemplo que hace un momento comenté, digo que el costo de capital de promedio ponderado es mi tasa mínima, 15%. Si la TIR está por arriba del costo de capital promedio ponderado, ¿sí? Acepto. Claro, ¿por qué? Porque esta es la tasa del proyecto de inversión y esta es la tasa mínima. Por ende, yo voy a estar buscando una tasa que esté por arriba de lo mínimo, ¿sí? Y si yo consigo, por ejemplo, una TIR en este escenario, una TIR del, ¿qué le parece?, del 22%, claramente se cumple la práctica, ¿no? La metáfora en este sentido, donde la TIR es mayor que el 15% de mi tasa mínima. Por ende, estoy diciendo, estoy dando más valor, estoy maximizando el dinero, estoy generándole valor al negocio. Por contracorriente, si un momento dado la tasa es menor a la mínima, es decir, si en este momento encontramos una tasa del 10%, pues la rechazamos porque lo mínimo que me está arrojando el costo de capital promedio, en donde estamos evaluando la parte de accionistas, la parte de financiamiento, ¿sí? El riesgo, es decir, una serie de ingredientes que los metimos a la licuadora y decimos, no, nuestra TIR está por debajo del costo de capital promedio ponderado, entonces no tiene caso. No voy a recuperar la inversión porque está por debajo de lo mínimo que estoy solicitando. Entonces, en ese caso digo, mejor, muchas gracias y vemos otra situación, ¿sí? Otra oportunidad que exista. Y por la tercera opción es cuando, si la TIR es igual al costo de capital promedio, es decir, si en este caso la TIR es del 15%, es igual al 15%, pues, tomando este ejemplo, hay otras opciones. ¿Por qué? Porque estamos llegando a lo mínimo requerido, es decir, me está dando, no quiere decir que esté mal, existe un rendimiento, es correcto, es un rendimiento del 15%, pero acuérdese que usted tiene que buscar un abanico de oportunidades para efectos de evaluar sus proyectos de inversión. No se tiene que casar con la primera opción, tiene que estarlas comparando con otras oportunidades que vayan surgiendo. Bajo esa premisa, obviamente, si usted observa que la tasa mínima requerida es del 15% y su TIR es del 15%, caray, mejor vamos a ver otro proyecto que me genere un poco más de lo mínimo, a pesar que sí me está generando un rendimiento, le quiero recalcar, le está generando un rendimiento, lo puede llevar a cabo, pero le va a dejar lo mínimo esperado, ¿sí? Tenga un poco en consideración esta situación. Lo puede llevar a cabo, no está mal, no está perdiendo, pero tampoco está ganando. Entonces, valdría la pena ver otras opciones. Y si usted, para efectos estratégicos, le interesa,
aunque no gane nada ni pierda nada, pues bueno, adelante. Puede darse el caso que a lo mejor después, por eso es que decimos que los métodos son periódicos, porque esto va a permitir ver en otro periodo, a ver si en un momento existe la posibilidad de que la TIR esté por arriba del costo de capital promedio ponderado. Aquí viene en esta diapositiva un punto a considerar cuando decimos, no debe confundirse la TIR con la tasa de descuento que fue utilizada en el cálculo del VAN. Esto es importante, no confundamos, es decir, cuando un método realicemos los ejercicios y digamos que la fórmula es 1 más TIR, no quiere decir que esto es el costo de capital. Es más, lo voy a mostrar aquí. No quiere decir que esto es el costo de capital, ¿sí?, que utilizamos para efectos del VAN. Esto es incorrecto. No se confunda. Vamos a conocer la tasa, porque el costo de capital promedio ponderado ya lo conocimos. Ya descontamos flujos para determinar el VAN, pero para efectos de la TIR es importante que no la tome en cuenta. El objetivo de este método es conocer la tasa, no poner en un momento dado la tasa que nosotros queramos. Que digamos, no importa, no quiero hacer interpolación, pongo el costo de capital promedio ponderado, no llegué a cero, no me importa, pero ya la utilicé. No. Vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer para efectos de determinar esta tasa. Esta representa el costo de oportunidad de capital, mientras que la TIR es la tasa que nació con el proyecto, ¿sí? Es una tasa intrínseca, es decir, nació con el mismo. Cuando usted realizó las proyecciones, incrementó las ventas, incrementaron los costos y gastos o viceversa, hizo políticas, estrategias para poder determinar su flujo de efectivo, sus estados financieros pro forma. En ese momento usted está generando una rentabilidad que por medio de estos métodos los va a estar evaluando, les va a estar dando un resultado. Pero en base a esas circunstancias usted ya trae una rentabilidad. ¿Cuánto es? No lo sabe porque apenas acaba de terminar la información financiera. Lo va a saber en el momento que empiece a evaluar, ¿sí? Pero bajo esta premisa es determinante irlo deteniendo paulatinamente y recuerde, la TIR es con la que nació el proyecto, es la tasa. Nomás que lo único que vamos a hacer es que la vamos a determinar. ¿Cuánto es esa tasa? En el caso de que la TIR se encuentre muy próxima del costo de capital, el VAN también sería muy próximo a cero, por lo cual nuevamente se aplica aquello de dar un paso más e indagar si el proyecto tiene opciones y cuál es su valor, ¿sí? O sea, este es un dato importante, conocer qué opciones tiene el proyecto. Repito, no se case con la primera instancia. Hay que ver qué otras circunstancias pueden ayudar al mismo y que le genere una maximización del mismo proyecto. Entonces, la tasa interna de retorno va a permitir tomar decisiones como usted se puede percatar. Y vamos a ver cómo vamos a llevar a cabo esa determinación. Dice lo siguiente, método a emplear para la determinación de la TIR. Dice, existen distintos métodos de aproximación sucesiva. El más común de los cuales es el de la interpolación, línea reiterada. ¿Sí? Este consiste en un procedimiento del tipo tanteo, donde inicialmente probamos con dos tasas de interés diferente que nos aproximen a aquella que iguale el VAN a cero, que resultará ser la TIR. ¿Sí? El método es un método de interpolación, un método de conocer. Cuando hablamos de interpolación, es lo siguiente, para que un momento me entienda un poquito. Vamos a entrar, voy a ponerlo aquí. Aquí está una tasa, aquí está la tasa mínima requerida, ¿sí? Y cuando hablamos de interpolación es porque vamos a conocer esa tasa, ¿sí? Entonces empezamos a interpolar hacia arriba e interpolar hacia abajo para conocer la tasa. Que no nos dio un resultado, volvemos a bajar o bien volvemos a subir. Y así paulatinamente a esto se le llama interpolación, ¿sí? Y es por eso que dice tanteo, porque cabe la redundancia, estamos tanteando para ver, híjole, esta tasa no me dio, bueno, voy a hacer la siguiente tasa hacia arriba o hacia abajo, sea su caso. Ahorita les vamos a dar los tips correspondientes.
Vamos a ver si bien le parece, vamos a entrar al ejercicio número 1, que nos dice lo siguiente, que es la tasa interna de retorno, TIR. Voy a leer el mismo. Dice, una compañía está pensando en invertir dinero en una cadena de pizzerías que le requiere una inversión de 1,000 pesos y genera flujo de efectivo neto de 500 pesos los primeros 2 años y de 800 pesos en el tercer año. La tasa mínima requerida de rendimiento de esta compañía es del 10%. Calcule la TIR del proyecto. Se acepta o bien se rechaza el mismo. Entonces, mire, vamos, como siempre hemos hecho nuestra mecánica, vamos a poner nuestros datos. Vamos a poner nuestros datos para que nos permita un momento dado conocer el resultado respectivo. Y en base a esos datos, en base a esos datos vamos a empezar a hacer nuestra interpolación. Nos dice que existe una inversión, una inversión inicial. La inversión inicial nos dice que es de 1,000 pesos. Y existen 3 flujos de efectivo. Flujo del año 1, flujo del año 2 y flujo del año 3. ¿Sí? Dice que de 1,000 pesos y genera flujo de efectivo neto de 500 pesos los 2 primeros años. Aquí está. 500 pesos y 500 pesos. Y el del año 3 le genera un flujo de 800 pesos. Asimismo, nos comenta que la tasa mínima requerida, ¿sí? Es decir, la tasa, el costo de capital promedio ponderado, es del 10%. ¿Sí? Ahí están nuestros datos del ejercicio. Recuerde, la tasa mínima requerida, repito, y lo comenté en la diapositiva anterior, usted no va a descontar los flujos con la tasa mínima requerida, porque esa tasa mínima requerida, ¿qué viene siendo? El costo de capital promedio ponderado. Y esa la ocupamos para efectos de determinar el valor actual neto. La tasa mínima requerida va a ser la punta de lanza para poder determinar la TIR por medio del método de interpolación. ¿Sí? Viene posteriormente recordando la fórmula. Ahí usted la puede observar, la fórmula misma que viene en el pizarrón. La inversión inicial como salida de dinero viene en manera negativa, más la sumatoria de los flujos, o mejor dicho, el flujo del año 1 que descuenta a la TIR, más el flujo del año 2 descontado a la TIR, y así sucesivamente hasta que lleguemos a 0. Dice, como sugerencia, para efectos de la interpolación, hay que elegir tasas por arriba y cercanas acá, ¿sí? Es decir, la tasa mínima requerida para efectos de que haya viabilidad en el proyecto. Esto es de aquí parte el tanteo. Mire, hace rato lo mencionaba, decía, es K, ¿sí? En este caso es 10%, que viene siendo la tasa mínima requerida, ¿sí? La regla de la TIR nos dice, y lo voy a anotar otra vez, dice que la TIR, si es mayor a K, se acepta, ¿sí? Si la TIR es menor a K, se rechaza, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Dice usted, aquí viene el tanteo. Si K es del 10%, lo que está buscando el proyecto es que esté por arriba de lo mínimo, porque es mi tasa mínima requerida. Es decir, mi tanteo tiene que empezar de esta forma. Tengo que subir una tasa. ¿Cuál? Ahorita vamos a empezar a hacer las interpolaciones. Pero ¿qué pasa si yo agarro y tomo una tasa por debajo? Es decir, voy a hacer mi interpolación con una tasa del 8%. Desde ese momento no es factible el proyecto. ¿Por qué? Porque mi TIR es del 8%,
cuando K es del 10% y no estoy cumpliendo ni lo mínimo que me está solicitando los mismos accionistas. ¿Sí? Es por ello que usted, para efectos de interpolación y decir, bueno, ¿y con qué tasa inicio? ¿Qué tasa voy a tomar en consideración arbitrariamente? ¿Subo, bajo, arriba? Es decir, para que no se confunda, debe de tomar como referencia la tasa mínima requerida. A partir de ahí, usted tiene que subir la tasa. Si en un momento dado usted sube la tasa y no iguala a 0, quiere decir que el proyecto no es rechazable desde un inicio. Es decir, la tasa que ha aumentado con la que nació el proyecto, desde un inicio, desde que nació, no es factible, ¿sí? No es viable. Entonces, esa es la parte rica de este modelo de evaluación financiera. Vamos a dar solución al ejercicio, ¿sí? Y que de hecho se lo voy a poner aquí en la diapositiva. Mire, vamos a hacer una primera interpolación, ¿sí? Primera interpolación. Y va a ser con una tasa del 15%, ¿sí? Va a ser la primera interpolación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo que digo, es un poco laborioso este método, pero es muy interesante y muy enriquecedor. En base a la fórmula que tenemos aquí de TIR, vamos a empezar a sustituir. Nos dice que la inversión inicial, es decir, que son los 1,000 pesos, más el flujo del año 1, que es de 500, descontados a 1 más la TIR. Yo estoy tomando en consideración de manera arbitraria que la TIR pueda estar del 15%. ¿Por qué? Porque está por arriba de la tasa mínima requerida, ¿sí? Y lo elevo a la 1. Después el flujo del año 2 más la TIR, ¿sí? No quiere decir que esta es la tasa realmente. Vamos a ver, no quiere decir que con esta tasa sea nomás porque yo la tanteé ya sea la definitiva. No, vamos a ver cuál es esa tasa, esa TIR, más el flujo del año 3, ¿sí? Y esto nos tiene que dar 0, ¿sí? Recuerde que la sumatoria de los flujos aminorados a la inversión inicial tenemos que igualarlos a 0, es decir, al valor actual neto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primera instancia, seguimos con la inversión inicial y usted en su calculadora, recuerde, operaciones de adentro hacia afuera. Primero hay que eliminar paréntesis. ¿Qué es lo que debe de hacer usted? 1 más 0.15, pues va a dar 1.15. Eso lo tiene que elevar a la 1. Cuando usted lo eleva a la 1, le va a dar el mismo resultado, ¿sí? No va a haber ningún cambio. Obviamente 1.15, ya cuando tenga este resultado que va a ser 1.15 ya elevado a la 1, entonces ahí mantiene usted ese dato y va a ser la división de numerador contra denominador, 500 entre 1.15. Y eso le va a dar un resultado de 434.78. Seguimos con la siguiente operación. Igual, la misma mecánica. Va a ser 1.15, 1 más 0.15, que va a ser 1.15 a la 2. En el momento que usted tenga ya este resultado, entonces va a poder hacer la división de 500 entre el producto que resultó de esta operación, que va a ser 378, ya haciendo la división va a ser de 378.07 más el siguiente factor, que son el siguiente flujo, perdón, que son los 800. De igual forma, 1 más 1.15 elevado a la 3, ahí le va a dar un producto. Entonces, lo que va a hacer posteriormente, numerador entre denominador, 800 entre lo que usted acaba de determinar, que son 526.01. Y esto me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué es lo que realizo? Digo, mi inversión inicial más la sumatoria de los flujos, es decir, la sumatoria de 434, 378 y 526. Sumo, así que los positivos, y eso me da 1338.86, que esto me tiene que dar 0. En el momento que usted
aminore la inversión inicial más los 1.338, pues obviamente la resta va a ser 338.86 es igual a 0. Aquí usted se puede dar cuenta que no igualó, ¿sí? Resultó una diferencia porque usted tiene que haber llegado 0 es igual a 0 y está diciendo que es 338. Existe todavía una diferencia. No hemos encontrado la tasa interna de retorno, por eso es interpolación y tanteo. Tenemos que estar tanteando hacia dónde mover la tasa. Y de hecho ahí le hago mención a usted. Dice, como podemos observar, con nuestra primera interpolación, tomando como tasa de descuento la del 15%, no llegamos a igualar la sumatoria de los flujos, menos la inversión inicial a 0. Por ende, ¿qué tenemos que hacer? No, me quiero detener ahorita en esa lectura. Aquí fíjese bien, muchas veces también viene la confusión. Bueno, ¿qué hago? ¿Subo la tasa o bajo la tasa? Fíjese usted bien. En el momento que está el flujo dividido por 1 más una tasa, estamos diciendo que lo estamos descontando, ¿sí? ¿Qué necesitamos hacer en nuestra operación? Pues necesitamos descontar más los flujos, es decir, que valgan menos. Y para que valgan menos, lo que tenemos que hacer es subir la tasa, no bajarla, porque si bajo la tasa, se va a acrecentar la diferencia. Si yo pongo una tasa del 14%, y usted lo puede hacer 14 o 13%, le aseguro que va a salir un importe por arriba de 338.86 pesos. Entonces, lo que tenemos que hacer es subir la tasa. Subir la tasa para que nos permita descontar, por eso es una tasa de descuento, porque va a descontar el flujo. Y por eso que menciono después de la coma, dice, tenemos que subir la tasa para efectos de descontar los flujos y la diferencia aminore. Mi segunda interpolación, ¿cuál es? Aquí lo voy a hacer mención. Permítanme más borrar. Repito, tenemos que ir conociendo, por eso es tanteo, es un tanto laborioso, pero es muy enriquecedor porque nos va a permitir tomar decisiones, nos va a permitir acercarnos a la tasa con la cual se está retornando el dinero. Mi segunda interpolación, ¿sí? Aquí lo vamos a poner. La segunda interpolación va a ser con una tasa del 32%, ¿sí? Con la del 32%. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la sustitución, otra vez de la fórmula, donde dice que la inversión inicial, 1000, más los flujos, del flujo del año 1 es 500, que divide a 1 más la tasa, ahora es del 32, ¿sí? A la 1 más flujo del año 2, que es de 500, que divide a 1 más la tasa, a la 2, más el flujo del año 3, que divide a 1 más la tasa, que estoy sugiriendo a la 3. Esto tiene que igualarse a 0, ¿sí? Vuelve a hacer usted sus operaciones como hace un momento le acabo de mostrar, en donde tenga que ir determinando los denominadores de cada una de la operación. Y obviamente ya terminando los denominadores, entonces ya el numerador va dividido entre el denominador. Cuando usted ya tenga, obviamente, estos resultados, van a ser los siguientes. Va a ser 1000 más el resultado del primer producto va a ser de 378.78. El resultado de la segunda operación es de 286.96. Y el resultado de la tercera operación es de 347.83. Es igual a 0. Ahora bien, como le mencioné hace un momento, tenemos la inversión inicial y sumamos los positivos, es decir, los flujos ya descontados. Nos va a dar un resultado de 1013.57, que es igual a 0. Cuando yo reste con la inversión inicial me va a dar 13.57 igual a 0. En este momento nos acercamos, pero inmediatamente a la tasa interna de retorno. Porque le aseguro una cosa, si hacemos la tasa del 33%, va a salir negativo. Y no trata de quedarse negativo, sino que quede, aunque sea un remanente mínimo, porque aquí para poder ir eliminando esta diferencia de 13 pesos con 57 centavos, tenemos que irnos a las décimas, ¿sí? En la tasa.
32.13, 32.14, es decir, tenemos que ir tanteando ahora con décimas. Pero bien vale la pena con números enteros, porcentualmente, bien vale la pena que ya determinemos nuestra tasa interna de rendimiento, nuestra TIR. Nuestra TIR está en el 32% y nos dice lo siguiente. Ahora bien, con esta interpolación podemos observar que nuestra diferencia aminoró a raíz que la tasa que se utilizó para interpolar fue más alta, es decir, del 32%, que la anterior interpolación cuando fue del 15%. Esto ayudó para que la sumatoria de los flujos aminorada con la inversión inicial iguale a cero. Por eso es que cuando un momento dado usted tenga diferencias y estamos hablando de una tasa de descuento, hay que incrementar la tasa para poder aminorar esas diferencias. ¿Sí? Hasta aquí un momento dado termina el tema de tasa interna de rendimiento. Vamos a entrar de una manera introductoria cuando hablamos del índice de rentabilidad. ¿Sí? ¿Qué es el índice de rentabilidad? Dice, es otra herramienta para evaluar proyectos y es el índice de rentabilidad, es decir, es la razón entre el beneficio y el costo. ¿Sí? ¿Qué tanto me va a costar el proyecto de inversión y qué tanto beneficio voy a tener por parte de él? Este índice se define como el valor presente de los flujos de efectivo esperados de una inversión dividido entre la inversión inicial. Y su fórmula siguiente es muy sencillo de determinarlo, nomás es en un momento dado la sumatoria, en un momento dado el valor presente de los flujos de efectivo esperados que se van teniendo paulatinamente y divididos con la inversión inicial. Fíjese usted cómo juega mucho el aspecto del flujo de efectivo. Es muy importante que ese flujo de efectivo lo tenga usted muy bien identificado porque en base a ello vamos a empezar a determinar cada uno de los métodos que estaremos viendo paulatinamente. Muy bien, ¿qué fue lo que vimos en esta sesión? Bueno, usted se pudo percatar que pudimos conocer otro método de evaluación financiera, como fue la tasa interna de retorno, que nos permite un método conocer y compararla con otros indicadores que hemos determinado. Y esto es la parte rica de la parte de proyectos de inversión, el poder comparar, el poder tomar decisiones al respecto. ¿Qué hacer? ¿Qué mecánica realizar? Etcétera. En esta sesión ha sido todo. Le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Gracias.